nuevamente con el invitado del día de hoy, el doctor Carlos Mario Cuartas Moncada, abogado especialista en Derecho Administrativo y con experiencia en manejo de temas de familia, especialmente en el tema que hoy nos convoca, que es la cuota alimentaria. Como lo decíamos al principio, esto es un abrebocas y muchos de los temas son genéricos y hay mucha gente que en la casa podrá estar preguntando, ve, ahí tocaron un tema pero no volvieron a decir más nada y el mío es parecido. ¿Dónde le pueden localizar a usted, doctor Carlos Mario, para ampliar los temas y que cada uno, como lo hemos dicho acá siempre, cada caso es específico y cada caso es diferente? No podemos generalizar. ¿Dónde lo pueden localizar para que usted les amplíe la información y, de ser el caso, conseguir pues, sus servicios como asesor para la conciliación o para cualquier otro tema que tenga que ver con lo que hoy estamos hablando? Sí, León Fabio. Mi número de teléfono, que también sirve como WhatsApp corporativo, es el 310-704-1799. De igual manera, en mis redes sociales, Cuartas Moncada Abogados. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales aparezco como Cuartas Moncada Abogados. Ahí me pueden encontrar para poder asesorarlos. Recordamos a las televidentes que esta es una red de canales públicos, por lo tanto aquí no tenemos ningún costo, ni usted nos paga para que lo entrevistemos, ni yo recibo salarios ni honorarios por traerlos, es simplemente una contraprestación. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes se dan a conocer de la comunidad. Esa es la intención del programa y la intención del canal. Con estos tipos de programas que gracias a Dios ya lleva como 15 años hablando de todo un poco y aprendiendo de todo mucho. Hablamos, doctor, ahora, antes de salir al corte de mensajes institucionales de los ítems que componían la conciliación, usted me decía algo muy importante. Generalmente no, pero sí podemos llegar al caso de que esos incumplimientos puedan llegar a la violencia intrafamiliar. Claro que sí, León Fabio. Eso es algo que ocurre muy a menudo, que cuando se pacta la audiencia de conciliación y cuando se hace esta acta, suele pasar en la mayoría de los casos que los padres le dicen a la madre de su hijo, ya fijamos cuota de alimentos, pero hay de ti donde yo te alcance a ver con tu nueva pareja, porque hasta ahí llega la cuota de alimentos. O que se la esté gastando en otras cosas. Eso es prohibido, eso no se debe de hacer. O también pasa que le dice el padre, en su defecto, que es la mayoría de los casos que pasa, que si en la casa donde usted vive con el hijo que tenemos en común, yo la llego a ver que usted entra a su nueva pareja, hasta ahí le llega la cuota de alimentos. Es dejarle claro a las dos partes que obviamente tiene que haber respeto por sus hijos, pero que tenemos que sacarnos de la cabeza que cuando se termina la relación sentimental y ya hay una relación de padres, que los dos padres no tienen derecho a rehacer su vida. Claro que sí, tienen derecho a rehacer su vida, pero con el respeto para el hijo que queda entre sí. Obviamente, si la madre del hijo se va a conseguir una nueva pareja, esta nueva pareja tiene que saber qué rol va a cumplir en esa relación y que ese hijo o esa hija hay que respetarla. Entonces, pues, suele suceder que cuando no se cumple con ese requisito, que muchas veces son los padres los que los ponen, surge la violencia intrafamiliar, porque ya empiezan las amenazas, empiezan las agresiones verbales, las amenazas por WhatsApp, por redes sociales, que ya empiezan a decirle entonces no te voy a volver a dar la cuota, o si te veo en la moto con tu nueva pareja, entonces yo voy y los increpo a los dos y me llevo a mi hijo. Entonces es hacerle una invitación a los padres de familia que no incurran en estas conductas, porque finalmente, como lo he dicho desde el inicio del programa, ¿quién va a ser el que más sufre? Estos hijos que hay entre sí son los que más sufren, porque ellos, independientemente si los padres están separados, ellos van a querer a sus padres por igual. El hecho de que llegue otra persona a ese núcleo familiar, o sea, que llegue donde la mamá con el niño, a apoyarlo económicamente, como decimos el hijastro, y adoptarlo como un hijastro o algo así, no le suspende la obligación al demandado. No, León Fabio. Inclusive, en la mayoría de los casos, cuando ya se ha dado por terminada la relación sentimental y los dos padres de este hijo entre sí se dan la oportunidad con nuevas parejas, la invitación es a que cada padre le hable francamente a su hijo que ya papá y mamá no van a estar juntos
y que mamá tiene derecho a estar con otra persona y que papá también tiene derecho a estar con otra persona. Pero obviamente esto no suspende las obligaciones que tiempo atrás en esa acta plasmaron de manera voluntaria. Ahí estamos hablando de un acta de conciliación voluntaria, libre y espontánea en la que todos están de acuerdo. Ahora hablemos de la otra, de la peor, es que eso no se supere y tenga que llegar a una instancia judicial. ¿El juez también tiene esos mismos ítems para establecer la cuota o allá sí la cosa más difícil? León Fabio, luego de que las dos partes concilien y haya un incumplimiento al acta de conciliación, como lo dije al inicio del programa, la parte que está afectada puede tomar la decisión y como ya se agotó la conciliación, toma la decisión de acceder a la jurisdicción, ¿sí? Al juzgado de familia, a demandar a la otra parte por el incumplimiento, sea de la cuota de alimentos o por el incumplimiento a cada uno de los ítems de los cuales hemos hablado durante todo el programa. Y también tiene implicaciones penales, para que no se olviden, inasistencia alimentaria. Hoy hay purgando penas muchos padres o madres por incurrir en la inasistencia alimentaria. La ley 2326 creo que es la del nuevo Código de Infancia y Adolescencia. Ha sido muy fuerte y muy protectora del entorno familiar y sobre todo de los niños. Inclusive ha hecho que las comisarías de familia amplíen su equipo de trabajo, ¿cierto? Sí, la ley 2126. 2126. Sí, bien, Fabio. Esa, igual la ley 2220 del 2022, son leyes que han llegado a modificar la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, siempre buscando salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y no solamente es la violencia intrafamiliar, sino que también es el incumplimiento de la cuota alimentaria la que puede llegar a efectos penales con arresto. Claro, León Fabio, como lo dije anteriormente, hoy en día hay muchas personas que están purgando penas en las cárceles por incurrir en asistencia alimentaria. Y cuando el juez establece ya mediante fallo, sentencia judicial, una cuota, ¿eso lo establece porcentaje del salario, sí o no? Para que llegue el juez a fijar cuota de alimentos, tuvieron que acceder las dos partes, primero agotar el requisito de procedibilidad, que es la conciliación. Entonces las dos partes se presentaron a la comisaría de familia e intentaron llegar a un acuerdo. Y las dos partes no se pusieron de acuerdo. Entonces la comisaría de familia o esta persona neutral, este tercero neutral, debe levantar acta de no acuerdo. Y entonces ya si es del interés de las partes, uno de los dos, con esa acta de no acuerdo, acude ante el juez de familia a solicitarle que fije el cuota de alimentos. Dice la norma que un juez podrá fijar hasta el 50% del salario del demandado. Pero entonces ya el juez entra a ponderar según los gastos que tenga el demandado, porque hay que entrar a ponderar si el demandado tiene otros hijos, si tiene obligación con sus padres, pero ya no es conciliado, ya es la cuota que fije el juez. Y ahí sí volvemos a otro tema que tocamos ahorita muy por encimita y que aquí en La Maga yo sé que y en el suroeste, en todo el departamento creo que hay, y es al contrario, los padres que tienen que demandar a los hijos. Claro. Se ve mucho padres que van de pronto en la miseria, en la indigencia, de pronto faltos de todo, de cualquier apoyo económico y unos hijos que no los voltean a ver. Claro, León Fabio, eso pasa en la realidad. Pasa de que cuando los niños requieren de que su padre los apoye con la cuota de alimentos y este padre fue ausente, nunca estuvo presente y el niño creció, se volvió adulto, el padre a la par va llegando a su mayoría de edad, llega a la tercera edad. Cuando este padre ve que de pronto no tiene buenas condiciones económicas, va a citar a este hijo ante la comisaría de familia para regular cuota de alimentos en favor de él. Obviamente, es el deber legal también de este hijo fijar cuota de alimentos en favor de su padre. Pero dígame si en la realidad este hijo que nunca tuvo el apoyo del padre, con todo el gusto le va a ayudar. Entonces es un tema, es una invitación para que los padres de familia, independientemente de lo que haya sucedido como expareja, nunca dejen de apoyar a sus hijos, porque esto es como el boomerang, así como se va, vuelve. Hoy estamos hablando de regulación de alimentos en favor de los hijos que quedan entre sí, pero es que hoy o mañana nosotros vamos a alcanzar una edad donde no vamos a poder trabajar y si no alcanzamos una pensión y requerimos de la ayuda de nuestros hijos, ya nosotros somos los que tenemos que citar
a nuestros hijos a que ellos nos suplan una cota de alimentos para nosotros poder subsistir. Y como lo decía usted ahorita, nosotros también como nosotros nunca podríamos dejar de ser, podríamos ser expareja, pero nunca dejaremos de ser expadres. En el caso de los niños. Serán expareja, pero nunca van a ser padres. No existe la palabra expadres. Existe la palabra expareja. Siempre van a ser padres hasta, inclusive, que ese niño esté adulto. ¿Por qué? Porque en el colegio, cuando los vayan a llamar, ¿van a llamar a quién? A los padres, independientemente si viven con otra persona o no. Sí. En un hospital, Dios quiera que no, para tomar una decisión, o este hijo está enfermo, ¿a quiénes van a llamar? No van a llamar a la nueva pareja de la madre, van a llamar a los dos padres a que tomen decisión qué van a hacer con su hijo, ¿sí? Y Dios quiera que no, cuando de pronto incurra en alguna situación judicial, ¿a quiénes tienen que ir allá? Los representantes legales. Es que recordemos que está la patria potestad. La patria potestad es el derecho que es intrínseco desde que nace nuestro hijo. Ese es el derecho que tienen los dos a representar legalmente al hijo. Porque muchas veces en la costumbre se habla de que el que tiene los cuidados personales tiene la custodia. Entonces ya muchas madres o padres dicen, no, es que el hijo es mío, porque yo tengo los cuidados y la custodia. No, la custodia es compartida. Esta también se puede perder. La custodia se puede perder. ¿Por qué? Suele pasar que en varios casos los dos padres vulneran los derechos del niño. Son padres que no son garantes de los cuidados de este hijo. Entonces llega, por ejemplo, la familia extensa, sea el abuelo, materno o paterno, y va y comenta el caso en la comisaría. Es que mi nieto o mi sobrino no es garante con los padres no son garantes con él. Entonces yo, comisaría de familia, deseo citar a estos padres de mi sobrino, de mi nieto, para yo solicitarles la custodia, porque ellos son vulneradores de derecho. Esto también puede pasar. Y la comisaría de familia le puede otorgar los cuidados y la custodia provisional a esta familia extensa para que se hagan cargo de los cuidados del menor. ¿Y eso no suspende la obligación de la cuota? No, antes se le fija cuota de alimento a los dos. Antes era a uno. A uno solo. Ya ahora, cuando ceden la custodia y los cuidados personales y queda en cabeza de una familia extensa, puede ser el abuelo, el tío, ya tenemos de inmediato que fijar cuota de alimentos provisional a cargo de los dos padres. ¿Y cuándo entra en ese espacio, cuándo entra Bienestar Familiar a oficiar? En este caso, o sea, Bienestar Familiar opera más que todo en las grandes ciudades, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los municipios de sexta, quinta categoría, que los que estamos en el suroeste o en las partes lejanas pues, del área metropolitana, no contamos con el bienestar familiar. Entonces es el comisario de familia que tiene las funciones de un defensor de familia. O sea, debe de cumplir, no es que sea autoridad como el defensor de familia, pero en subsidiariedad él tiene que cumplir con las funciones del defensor de familia. Entonces es el comisario, la autoridad competente para definir sobre los derechos de este niño, como lo decía anteriormente, respecto de donde viva el hijo. Una cosa es que hagamos la audiencia de conciliación en Andes y ya hoy nos vinimos a vivir a Fredonia. Se debe de hacer todas las actuaciones donde viva el niño. Y cuando no se le garantizan los derechos a los niños y esa familia extensa aún no se pone de acuerdo para acogerlos, ahí es donde los municipios deben tener ese hogar de paso. Claro, es un deber que todos los municipios deban de contar con un hogar de paso, aunque es la última instancia. Sí. Es la última instancia, ¿por qué? Porque se supone que todos tienen familia extensa. Entonces, si decimos que los padres son vulneradores de derechos, el deber ser de la comisaría de familia en su defecto es primero buscar la familia extensa, buscar si hay un tío, una tía, el abuelo, quien pueda hacerse a cargo de los cuidados mientras se soluciona la situación jurídica en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si yo, por ejemplo, en la etapa de conciliación, agotada la vía de la conciliación, no llegamos a ningún acuerdo o lo incumplieron y debo ir necesariamente a la comisaría, a la instancia judicial, voy al juzgado a poner en demanda para que sea pues el que fije las cuotas, necesariamente necesito el apoyo de un profesional en derecho, un abogado. ¿El Estado me lo puede garantizar o yo debo conseguirlo? Cuando la persona no tiene los recursos para poder contratar un abogado para acceder a la jurisdicción, puede también solicitarlo en la personería municipal un amparo de pobreza.
Esta persona puede ir a una personería, solicita el amparo de pobreza justificado por lo que no cuenta con recursos para poder contratar un abogado, y ya es el juez al que se le presente el amparo de pobreza si él determina de que esta persona no tiene cómo contratar un abogado, y le nombra un abogado de oficio. Vamos a resumir un poco ya para terminar, doctor Carlos Mario, sobre el tema, y no sin antes les recuerde a los televidentes cuál es su número de contacto, dónde lo pueden localizar, porque yo sé que de acá van a salir muchas dudas, muchas inquietudes, y van a querer ampliar sus casos personales con usted. Sí, León Fabio, de antemano agradecerle por la invitación. Creo que se nos fue el tiempo volando. De esto hay mucho de qué hablar, pero es agradecerles a ustedes por la invitación. Y claro, como se los dije durante el programa, mi número de contacto de WhatsApp o línea telefónica es el 310-704-1799. Y en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales estoy como Cuartas Moncada Abogados. Yo sé que el tema de pronto en lo penal de pronto no ha sido su fuerte, o de pronto no se le ha metido mucho, pero qué bueno que de pronto en otro programa pudiéramos hablar de lo que es la violencia intrafamiliar y lo que son las consecuencias penales, lo que tiene la ley sobre las subrogaciones y las que son las rebajas de pena a esas personas que infringen ese derecho de familia, ese derecho civil contra las parejas o los mismos niños. Claro, León Fabio, el proceso de violencia intrafamiliar tiene una consecuencia penal, pero es un proceso administrativo. Es un proceso administrativo el cual manejo también, porque obviamente durante todo el transcurso que estuve en las comisarías de familia, pues me tocó atender muchos casos de violencia intrafamiliar. En las comisarías se manejan dos procesos administrativos. El PAR, que es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es cuando a un menor se le restablecen los derechos porque se le han vulnerado. Y está el proceso administrativo de violencia intrafamiliar, que es la autoridad administrativa, que es la comisaría de familia, la que toma una decisión administrativa respecto a la violencia intrafamiliar, que puede ser el desalojo, que puede ser un alejamiento de ciertos metros, de que no la vuelva a agredir, ¿cierto? Pero a la par es obligación de la comisaría de familia, cuando recibimos la denuncia de violencia intrafamiliar, compulsar copias de inmediato a la Fiscalía, para que la Fiscalía, ya en su jurisdicción y aparte, ya ellos trabajen el tema penal. Pero nosotros solamente, como en la comisaría de familia como tal, tramitamos ese proceso administrativo, y la resolución va a ser con medidas administrativas. Ya el tema de la Fiscalía es independiente y autónomo de ellos. Muchas gracias al doctor Carlos Mario por acompañarnos en este espacio. Aprendimos mucho de usted. Qué bueno, doctor, que todos los abogados pensaran así. Yo creo que no habrían abogados demandados por cuotas alimentarias y hasta por violencia intrafamiliar. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro programa.